Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ya octavo ciclo de conferencias sobre la antigüedad grecolatina que organiza la Sociedad Española de Estudios Clásicos en la sección de Salamanca, Ávila y Zamora, de la que me honro en ser presidente por el momento, y en colaboración con la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, a la que agradecemos también, y en especial a la figura de su directora, Nona Domínguez, su acogida, su amabilidad por ofrecernos este foro tan acogedor para este ciclo de conferencias que esperemos que sea de su interés como el de años pasados. Este año hemos elegido el tema del teatro y lleva por título El teatro, espejo de la vida, de Grecia y Roma a nuestros días. Al final, la mayor parte de las conferencias van a tratar sobre comedia, porque también pensamos que es un género un poco más desconocido, mientras que la tragedia es muy conocido. Ya en otros ciclos anteriores hemos hablado de algunas figuras protagonistas de tragedias, así que nos queríamos centrar en el teatro antiguo, en especial en la vertiente más cómica, porque tiene también sus propias características muy diferentes a lo que luego ha sido el teatro. Es decir, el teatro antiguo, como bien saben, se origina en Atenas, muy concretamente, va a desarrollarse en época un poco posterior y después en la Comedia Nueva, y después va a ser adoptada por Roma, por Plauto, Terencio y otros autores posteriores, también de tragedia, etc. Y de ahí va a pasar a la posteridad con una influencia extraordinaria, pero también con un intento a veces de diferenciarse y de innovar frente a los modelos clásicos. Bien, hoy tenemos la gran suerte de contar con el profesor David Constant, que es profesor emérito de la Brown University en Providence, la que ha sido su universidad durante largos años, y actualmente es profesor también en la New York University, en su ciudad natal de Nueva York. Él tiene una formación original en matemáticas, aunque después descubrió el mundo clásico y se centró en él. Así que, bueno, esto nos indica también la enorme riqueza que atesora y su visión a veces muy amplia y muy multidisciplinar. Es una figura realmente muy conocida en los estudios clásicos a nivel internacional, ya no solo nacional. Y de ello dan prueba las continuas invitaciones que recibe, no ya de países occidentales, sino incluso de otros continentes. Está siempre de un aeropuerto a otro y además se lo toma muy deportivamente, sin ningún tipo de agobio. Sí. Muy bien, él no voy a glosar toda su actividad investigadora porque es amplísima. Solamente voy a citar tres puntos que nos interesan. Uno es el de la filosofía en concreto, principalmente la epicúrea, de la que es un experto bastante conocido, aspectos físicos, pero también aspectos morales, sobre la comedia, no solamente ya la griega, en los primeros representantes Aristófanes, luego Menandro, sino también incluso la comedia romana, la conoce bastante bien y tiene estudios muy interesantes sobre ella. Y el tercer aspecto en el que ha trabajado muchísimo es el de las emociones y los conceptos en la antigüedad, en lo que ha trabajado pues de manera muy prolífica, y ha dado lugar a gran cantidad de artículos y de libros sobre conceptos fundamentales en la antigüedad, como la belleza, como la amistad, en un libro que está traducido al español, La amistad en el mundo antiguo, sobre conceptos de enorme interés como el de el perdón, el de la gratuidad, y concretamente sobre algunas otras emociones que configuran también nuestra propia mentalidad occidental a través del legado clásico. Hoy nos va a hablar de tres avaros. Hemos dejado así, con esa definición, el título, pero que suponen tres grandes escalas en tres etapas fundamentales del teatro: en la antigüedad griega,
la época romana y la posteridad, en concreto Molière. Así que ya sin más le paso la palabra y seguramente no se van a aburrir porque tiene la gran capacidad de hacer los temas complicados muy amenos y también una cualidad muy importante para el estudioso de la comedia, que es el sentido del humor. Así que es fundamental. Así que ya sin más le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Marco Antonio. ¿Se puede oír fácilmente? Bien. Eso de sentido de humor es una fórmula para hacer al público con mucha esperanza de que haga, pero bueno, da un poco de miedo. Muchísimas gracias por asistir esta noche y es un gran honor para mí ser invitado a hablar y comentar unas cosas que son de mucho interés para mí y de compartir con ustedes. Solo quiero que pedir disculpe porque tengo un catarro. No es ni la gripe ni COVID, ni en absoluto. Solo es un catarro de toda la vida que me quiere mucho porque no tiene ningún deseo de irse. Pero bueno, vamos a aguantar y espero que no me afecte demasiado la voz. Hoy vamos a examinar 3 comedias compuestas en 3 idiomas diferentes, una en griego antiguo, una en latín y una en francés. Las 3 tienen como personaje central a un avaro o misántropo, es decir, una figura antisocial que trastorna el mundo en su entorno. El primero es de Menandro, el más famoso de los escritores griegos de un tipo de drama que se llama comedia nueva. Este nombre o etiqueta se remonta a la antigüedad y sirve para distinguir este género de la llamada comedia antigua, representada para nosotros por las 11 obras supervivientes de Aristófanes. Escucharán ustedes más sobre él en conferencias posteriores en esta misma serie. La comedia nueva, que tiene un estilo muy diferente, surgió un siglo más tarde, después de que Alejandro Magno transformara el panorama político del mundo griego. Ahora bien, a pesar de la fama de Menandro como maestro de dicho género, habría sido imposible hablar de su obra, El Cascarrabias, también llamada El Misántropo, cuando yo era joven. Esto no se debe a la censura, es porque esta comedia solo se descubrió en papiro en 1959 y se publicó por primera vez en 1960. Fue entonces y sigue siendo hoy la única obra completa que tenemos de Menandro o cualquier otro poeta de la comedia nueva griega. Todavía recuerdo la emoción que sentimos cuando se publicó el texto de la obra. Y permítanme asegurarles que a pesar de lo que pueden estar pensando, yo no estuve presente en la producción original en el 316 a.C. Tuvimos imitaciones o adaptaciones latinas de la comedia nueva griega de Plauto, cuya obra, La Olla, vamos a tratar más adelante, y de Terencio. Pero esta fue la primera vez que pudimos leer un ejemplo completo del género en griego. No fue mucho más tarde cuando publiqué yo un artículo sobre La Olla, cuyo argumento, como veremos, es muy parecido al de Menandro, aunque probablemente Plauto tenía un modelo griego diferente para su versión. Mi artículo apareció en 1977, justo 17 años después de aquel gran descubrimiento. Y dicen que en nuestra profesión no pasa nada nuevo. Y de hecho, aquí también hay una historia. Cuando envié por primera vez mi artículo a una revista con el título Los temas sociales en la olla de Plauto, fue rechazado. No porque estuviera mal escrito, creo, o porque tuviera pocas referencias académicas, que son de verdad un fetiche en mi profesión. No, fue porque el concepto arraigado
arraigado de que Plauto escribió para entretener, y un análisis del contexto social de su drama o cómo reflejaba los valores de su tiempo era simplemente absurdo. Sería como aplicar una crítica social a una comedia de situación televisiva hoy en día. ¿A quién se le ocurriría hacer tal cosa? No al crítico de mi trabajo, seguro. Y sin embargo, hoy en día, eso es exactamente lo que hacen muchos estudiosos, demostrando cómo los programas de televisión, las películas, las canciones populares reflejan, comentan o critican nuestro mundo. Los tiempos han cambiado. Pero de verdad, eso era la manera. Ahora, era casi cuando yo era joven en la edad medieval, y sin embargo, era muy diferente de ahora. En cuanto a Boyer, estoy en terreno seguro estos días, porque la recepción de las obras antiguas en el arte y la literatura moderna es un gran tema de la filología clásica. Perdón. Es decir, cómo la literatura antigua ha influido en la nuestra. Ese enfoque solía llamarse la tradición clásica, y los estudiosos buscaban alusiones a textos antiguos que se trataban como signos de sofisticación literaria. Hoy en día, el approach llamada simplemente la recepción admite la idea aparentemente paradójica de que la interpretación de un texto moderno puede influir en el antiguo. Es que tales comparaciones nos permiten ver tanto el modelo como la adaptación a través de una nueva lente. Y así veremos cómo Plauto recibió a Menandro y cómo Molière recibió a Plauto, porque Molière no pudo haber conocido a Menandro directamente, ya que, como hemos visto, la primera comedia completa de Menandro se descubrió 4 siglos después de la muerte de Molière. Ahora bien, en cierto sentido, todas las comedias, o casi todas, sobre avaros y misántropos son iguales. La comedia, o al menos la comedia nueva, favorece las historias de amor. Plutarco dijo que todas las obras de Menandro, y había más que 90, trataban del eros, es decir, la pasión erótica. La situación es simple. Un joven, a veces un hombre mayor, incluso un hombre casado, está enamorado de una linda chica. Rara vez en la comedia antigua se representa a la muchacha compartiendo esta pasión, a menos que sea una cortesana, es decir, una prostituta. Las buenas chicas ciudadanas no se enamoraban, punto. Ahora bien, si el amante pudiera seguir adelante y casarse con la chica, no habría problema, pero tampoco trama y por lo tanto tampoco comedia. Entonces, tiene que haber un obstáculo, que en teoría podría ser físico, como una gran distancia entre los dos, pero en la práctica siempre toma la forma de lo que el gran crítico canadiense Northrop Frye llamó un personaje bloqueador. Es decir, una persona que objeta a la unión. Puede ser el padre del joven, que tal vez tenga en mente una esposa diferente para su hijo. O el dueño de un burdel, si el chico tiene la mala suerte de enamorarse de una prostituta. O un rico rival, a menudo un soldado mercenario. O bien el padre de la jovencita, puede ser quien se interponga en el camino del amor verdadero, ya sea porque odia a los seres humanos en general, es un misántropo, o porque no quiere gastar el dinero en una dote, es un avaro, o por ambas razones, ya que los dos tipos de caracteres generalmente van juntos, es decir, el avaro y el misántropo. Los avaros y los misántropos están hechos a la medida para el papel de personajes bloqueadores. Y en las 3 obras que veremos, esa es exactamente su función.
Al final, por supuesto, esos oscos aguafiestas que tienen autoridad absoluta sobre sus hijas son humillados y el amor verdadero gana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Aparte de los detalles menores, y más concretamente, cómo reflejan individualmente la sociedad ambiental si todos se basan efectivamente en la misma historia. Es el problema allí. Son en la trama efectivamente iguales en muchos sentidos. Se puede describir, reducir a un diagrama y hay un hombre enamorado de una chica, la chica es hija de un tipo así, muy antisocial, impide que el chico se case con la chica, entonces hay que superar ese obstáculo. Bien, todos iguales. ¿En qué sentido puede reflejar en la sociedad, en el entorno? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver. Comenzando por el principio con la nueva comedia de Menandro. Un joven adinerado llamado Sóstrato está cazando en el campo. Hay que cazar antes de cazar. Y luego castrar. No, es otro tema por completo. Cuando ve a una joven decorando con flores un santuario al dios Pan, que está al lado de su casa. Sóstrato es un joven decente y tiene la esperanza de casarse con la chica, no de violarla. Lo que desgraciadamente hacen los jóvenes a menudo en la comedia griega antigua. Vamos a ver un ejemplo en breve. Seducirla, curiosamente, estaba fuera de discusión, ya que, como mencioné, las mujeres jóvenes decentes no experimentaban el eros, a menos no en la comedia nueva, porque eso no era, el eros era como unidireccional, como muchas calles hoy en día, se van de una dirección, es el hombre que se enamora de la chica y no al revés. En la comedia y en muchos géneros de la literatura antigua. Si una mujer se enamora, es como Fedra en el Hipólito de Eurípides, es mala cosa, ya se sabe. En una comedia de Aristófanes dice Esquilo, el gran poeta, que nunca había representado en el escenario, nunca, ni una vez, a una mujer enamorada. Eso era fuera de la cuestión. Bueno, un tipo que llamado Quereas, un compañero de caza que acompañaba a Sóstrato en su viaje de regreso para buscar la mano de la niña, deja claro el punto. Y hoy tengo una sorpresa. Tengo aquí invitado a un actor profesional que viene directamente de Ucrania para representar el papel de Quereas. Y semeja mucho a nuestro anfitrión Marco Antonio. En casos como este, Sóstrato, hago lo siguiente. ¿Necesita ayuda un amigo enamorado de una cortesana? Inmediatamente la rapto y la traigo, me emborracho, pego fuego a la puerta, en absoluto atiendo a razones. Pues antes de saber quién es, hay que conseguirla, ya que la tardanza hace crecer mucho la pasión, y la rapidez rápido la aquieta. ¿Me habla uno de casarse y de una muchacha libre? Entonces yo soy otro. Me entero de la familia, de su hacienda, de sus costumbres. Para todo el tiempo que le quede de vida, le dejo yo recuerdo al amigo de cómo manejo estas cosas. Muy bien hecho. Tengo un equipo entero aquí, vamos a ver otros. Ahora bien, el problema, como ya habrán adivinado, es que la niña en cuestión es hija de un misántropo de nombre Cnemón. Su propiedad está ubicada en una parte remota de Ática, un lugar que es poco probable que un joven rico criado en la ciudad visite, excepto que es el tipo de territorio en el que los cazadores encuentran su presa, precisamente en las afueras. Incluso allí,
Cnemón, el misántropo, hará lejos del camino para que nadie perturbe su soledad. Luego, cuando Sóstrato envía a un esclavo a preguntar sobre casarse con su hija, ya que esa es la forma correcta de cortejar a una mujer, Cnemón reacciona furiosamente, ahuyentando al esclavo y arrojándole terrones de tierra, nopales y piedras. Incluso Sóstrato, el enamorado, está aterrorizado por la ira del anciano y emprende una retirada prudente, sino del todo valiente. El problema entonces es bastante simple: superar las objeciones del anciano por cualquier miedo necesario y dejar que el matrimonio continúe. Sóstrato comienza, de hecho, ganándose la confianza de Gorgias, el pobre hijastro del misántropo. Aunque al principio Gorgias, es su nombre, sospecha de los motivos de Sóstrato. Lo primero que nota Gorgias es la elegante capa de Sóstrato. Luego agrega que tiene cara de canalla. Gorgias advierte a Sóstrato que no confía en su buena fortuna y le advierte que no trata con desprecio a los pobres como él. Denuncia a Sóstrato por tratar de corromper a una doncella libre, explotando su propio tiempo libre en perjuicio de los que deben trabajar duro. Y añade que cuando un mendigo ha sido agraviado, se convierte en el más arisco de los hombres. La palabra griega traducida por arisco es duskulototan, que de otro modo solo se aplica al cnemón. En realidad, dúsculos es el título griego de la obra. Entonces, se aplica a su hijastro. Es curioso y vamos a volver a por qué. Sóstrato explica que está enamorado de la muchacha y que no ha venido a acercarse a ella, sino a su padre. Y ya que está dispuesto a tomarla por esposa. Ya hemos visto cómo quería explicar la diferencia entre estos dos tipos de enamoramiento. Gorgias se calma, pero insiste en que es un deseo desesperado en vista de la naturaleza de Cnemón. Y ahora dice Sóstrato a Gorgias, nunca has estado enamorado de nadie. A lo que Gorgias responde que no ha tenido tiempo. El eros, es decir, los asuntos de amor, es la provincia de los que están bien y tienen tiempo libre. Finalmente, Gorgias persuade a Sóstrato para que se deshaga de esa elegante capa y tome un azadón para dar la impresión de que él también es un granjero pobre. Ahora vamos a ver una tensión particular que es muy importante. El plan, sin embargo, fracasa y la auténtica resolución toma una forma completamente diferente. Cuando la esclava de Cnemón accidentalmente dejar caer un balde en el pozo, Cnemón baja al pozo para recuperarla y al hacerlo se cae y se hace gran daño. Gorgias, junto con la ayuda poco entusiasta de Sóstrato, logra rescatar al viejo cascarrabias. Y es esto lo que provoca un cambio en la actitud de Cnemón hacia sus semejantes. Al salir del pozo, pronuncia un discurso que vale la pena citar extensamente, y no por mi propia voz, sino que un otro actor, esta vez directamente de Afganistán. Vamos. Iba a traer mi máscara cómica, pero me di cuenta que para ser de viejo cascarrabias que tiene una hija joven, no la necesitaba, me sale natural. Tendréis que aceptar mi manera de ser. En una sola cosa estaba tal vez equivocado, en que creía que yo, diferente de todos los demás, me bastaba a mí mismo y no necesitaba de nadie. Y ahora, al ver que el fin de la vida es repentino e imprevisible, he descubierto que no tenía entonces razón, pues hay que tener siempre, y además al lado, a alguien que te pueda socorrer. Pero, por efecto, estaba yo tan sumamente trastornado por ver las maneras de vivir de la gente,
sus cálculos y el modo de lucrarse que tienen, que creía que nadie fuera capaz de ser generoso con los demás. Esta era la barrera que tenía. Pero justamente ahora, una persona, Gorgias, me ha dado la prueba, haciendo lo que ha hecho, de lo que es un hombre de bien. Pues a quien no le consentía aproximarse a su puerta, ni jamás le ayudó en cosa alguna, ni le dirigió la palabra, ni le habló con cortesía. Sin embargo, lo ha salvado. Otro, y con razón, habría dicho: no dejas que me acerque, no me acerco. Tú no nos has ayudado, no te ayudo yo ahora. ¿Y entonces qué, muchachos? Si yo muero ahora, y lo creo porque estoy bastante mal, o si quizá me salvo, te haré mi hijo y todo lo que tengo considera que es tuyo. A esta, mi hija, te la confío, procúrale un marido. Porque incluso si consigo yo curarme, no podré encontrárselo porque a mí no me gustará ninguno. Y a mí, si vivo, dejadme vivir como me gusta, y en cuanto a lo demás, tómalo y hazte tu cargo. No es propio de un hombre hablar más de lo debido. Sin embargo, tienes que saber algo, hijo, pues quiero decirte unas pocas cosas sobre mí y mi carácter. Si todos fueran como yo, no habría tribunales, ni los hombres llevarían a la cárcel a sus semejantes, ni habría guerra, cada uno se contentaría con tener lo justo. Pero quizás os agradan más las cosas como son. Obrad a vuestro aire, el viejo gruñón e intratable no va a seros un obstáculo. Así no hay más obstáculo. Conseguido. Aquí hay algo nuevo. Aunque el tema se ha anticipado anteriormente en la obra, Cnemón no es simplemente un anciano gruñón. Es un miembro de la clase de granjeros que ha visto mucha corrupción en el mundo. Es cierto que su actitud es exagerada y no había sabido ver las virtudes de su propio hijastro, que vivía al lado con su madre, la mujer separada de Cnemón. Su naturaleza suspicaz, su autosuficiencia desafiante, no son solo idiosincrasias personales, sino cualidades de su clase. Aquí viene un joven mimado, con un atuendo elegante y nada menos que cazando, no con el propósito de poner comida en su mesa, sino solo por deporte, mientras que otros trabajan simplemente para sobrevivir. El mismo Sóstrato había dicho lo mismo antes. Un labrador pobre es un tipo amargado, no solo sino prácticamente todos. Si los campesinos pobres casan a sus hijos, lo harán entre ellos. Tienen todas las razones para desconfiar de este intruso malcriado. Una vez que Cnemón está fuera del juego, el padre de Sóstrato, Calípides, entra al escenario. Como he señalado, él no tiene objeciones al matrimonio. Es suficiente que haya un obstáculo o un personaje bloqueador en la obra. Y sin embargo, esta no es toda la historia. Porque cuando Sóstrato le propone a su padre que apruebe también el matrimonio de su hija, la hermana de Sóstrato, con Gorgias, Calípides se opone. No quiero, dice, aceptar tanto a una novia como a un novio pobres. Realmente el griego dice mendigos. Me basta con uno de los dos. Esta puede ser una actitud sensata, pero ilustra el problema de los matrimonios entre clases. Desde el lado opuesto del espectro, Sóstrato pronuncia un pequeño sermón a su padre sobre el uso correcto de la riqueza. Lo noble es ayudar a todos, añade, y que hacer prosperar a cuantos se puedan. Tal generosidad es inmortal, dice, y de ella volverán los beneficios en tiempos de necesidad. Todas las fórmulas, los dichos. Calípides escucha su discurso de buen humor y cede de inmediato, recordándole suavemente a su hijo: tú me conoces, Sóstrato. Sin embargo, la resistencia de Calípides, por superficial que sea, a la unión de su hija con Gorgias, lo coloca momentáneamente en el papel de la figura bloqueador y proporciona un contrapeso a la función de Cnemón como obstáculo a la unión de los dos hogares. Implícitamente,
La escena justifica la cautela de Gorgias hacia los ricos y puede redimir parcialmente la osquedad de Cnemón. Su descortesía, en todo caso, no es la única barrera a los lazos de parentesco plenos y libres entre todos los ciudadanos. La época helenística fue un periodo de acelerada diferenciación de clases. Los macedonios, grupo de Alejandro Magno, después de someter a Atenas, apoyaron los cambios políticos a favor de los grandes terratenientes. Y la imagen ancestral de una comunidad de ciudadanos agricultores iguales se hizo cada vez menos actual. En el gruñón o el misántropo, por llamarlo así, Menandro supera esa división mediante el dispositivo de los matrimonios entre clases. Pero en lugar de tratar este tema de frente, haciendo del desprecio de los ricos sienten por los pobres el tema central, Menandro echa la culpa de la tensión del drama a Cnemón y su humillación, como hemos visto, prepara la condición para la integración de su hogar en la gran comunidad. La creciente separación entre ricos y pobres se trata como si fuera culpa de un individuo idiosincrático que se resuelve haciéndolo caer a un pozo. La obra logra, por ese desvío, promover un ideal de armonía social y matrimonio mixto entre clases en un momento en que esta tensión entre las clases se presentó como uno de los mayores peligros para la solidaridad de la ciudad-estado clásica. Esa es mi primera interpretación. Pasemos ahora a la olla de Plauto, en la que nuevamente un anciano gruñón se interpone en el camino de matrimonio de su hija, solo para ser humillado al final. Como veremos, sin embargo, los temas sociales de esta comedia son muy diferentes a los de Menandro. El personaje central, llamado Eucleón, ha descubierto en su chimenea una olla, de eso el título, llena de oro, que fue enterrada allí por su abuelo. Tan obsesionado se vuelve con este tesoro que vive con el temor constante de que alguien se lo robe. Intenta no salir nunca de casa, ni siquiera para recoger un donativo del Estado, hasta que considere que si no lo hace, la gente pensará que tiene riquezas escondidas y buscará robarle. Antes de partir para recoger este donativo, Eucleón ordena a su anciana esclava, Estáfila se llama, él también, como el de Menandro, tiene una sola esclava, que es mujer, que apague la llama en su hogar, para que nadie entre en su casa con el propósito de pedir prestado fuego. Quizás esté particularmente preocupado por el fuego, porque la olla de oro, como hemos señalado, estaba enterrada en la chimenea. Sin embargo, apagar el fuego del hogar en Grecia y Roma, como en todas las comunidades antes de la invención de los fósforos, era un asunto serio. Piense en las vírgenes vestales, que tenían que mantener para siempre el fuego permanente en Roma. Y por un motivo u otro se apagaba, entonces se implicaba la muerte que ha sido la causa. Más que esto, Eucleón también le ordena a Estáfila que niegue que tiene agua. Esto es tacañería llevada a extremos. Sin embargo, como veremos, hay más en este gesto de lo que parece. Eso de agua, eso de fuego. Al igual que Clemón en la comedia de Menandro, Eucleón tiene una única hija, llamada Fedria, a quien impide que se case, porque en su avaricia no le dará la dote que se esperaba de una muchacha respetable al contraer matrimonio. Lo que Eucleón no sabe, pero sí el público, informado por el dios doméstico que recita el prólogo, es que Fedria fue violada
y ahora está a punto de dar a luz. El mismo padre no lo sabe. Es más, no sabe ella quién la violó, ya que sucedió de noche y no le vio la cara. Esto le da un giro completamente nuevo a la situación. Ahora ella es doblemente incasable, ya que según las convenciones de la comedia nueva, ningún hombre se casaría con una mujer que concibió un hijo fuera de matrimonio. Esto puede parecerse a la ansiedad masculina moderna, en estos días asociada más bien con la época victoriana de generaciones pasadas, acerca de casarse con una mujer que no era virgen. Pero en realidad, esta no parece haber sido la preocupación de los hombres en la Grecia y Roma clásicas. Los hombres se casaban libremente con viudas que tenían hijos, como fue el caso del propio Cnemón. Ese era su hijastro, Gorgias, porque era el hijo de su mujer en un matrimonio anterior. Entonces es una cosa que siempre me extrañaba. La gente cree en general que los griegos eran como los victorianos, que los hombres tenían una manía con la idea de casarse con una mujer que no era virgen. Pero no es cierto. Se casaban con viudas siempre, con viudas con hijos. Y no eran tan tontos para no saber que se producen de una manera que ya sabemos. Entonces, ¿por qué eso? Porque la angustia, la ansiedad, no se quedaba en el hecho de que la mujer fuera o no fuera virgen, sino que si hubiera producido a un hijo bastardo. Eso era fuera del matrimonio. Se que llamaba en Grecia antigua un notos, era la palabra que se usaba. Bueno, de todas formas, hay un hombre en la obra, sin embargo, que está interesado en casarse con Fedria, incluso sin dote, aunque ignora la violación. Este es Megadoro, cuyo nombre literalmente significa gran regalo. Megadoro. Es un viejo soltero, muy rico, y vive justo al lado de Eucleón. Eucleón acepta la propuesta a regañadientes, ya que le preocupa formar una unión con un hombre de clase alta. La misma ansiedad que motivó la comedia de Menandro, como hemos visto. Al avaro no le preocupaba que un matrimonio así, sin dote, conllevara más una mancha de desgracia. Lo que Eucleón no sabe es que el hombre que violó a Fedria, su hija, es el propio sobrino de Megadoro, un hombre llamado Licónides. Esto introduce claramente una complicación adicional. Mientras se llevan a cabo los preparativos para la boda de Fedria con Megadoro, Eucleón tiene un ataque de ansiedad, ya que los cocineros y otros sirvientes para el matrimonio entran y salen corriendo de su casa y los cocineros naturalmente se mueven hacia la chimenea. Su primera idea era tomar la olla de oro y depositarla en el templo de Fides, o buena fe. Fides, fideles es la palabra en inglés, que significa, desde que es el origen, es la raíz en latín de la palabra fe, en faith en inglés y muchos otros. Entonces, que estaba situado en el corazón de Roma, el templo de Fides. Sin embargo, al escuchar el croar de un cuervo, Eucleón pierde la fe en fe, es decir, en la personificación de buena fe, y decide esconder la olla fuera de las murallas de la ciudad, en un bosque sagrado para la deidad rústica Silvano. Lo que no sabe es que un esclavo ha oído por casualidad su nuevo plan y ha corrido hacia la arboleda, con el resultado que ve exactamente dónde Eucleón está enterrando la olla. Naturalmente, la roba.
hay una cosa más sobre este esclavo. Su amo no es otro que Licónides. Pronto veremos el significado de esta coincidencia. Ahora tenemos la situación. Hay la chica Fedria que está embarazada. El violador, un hombre rico, mayor, quiere casarse con ella, a pesar de que no tenga dote. Bueno, su propio sobrino, el hijo de su hermana, que ha violado a Fedria. Y un esclavo encuentra el oro donde está escondido en este bosque de Silvano y roba el oro, pero él es precisamente el esclavo del mismo Licónides. Es naturalmente como la comedia funciona. Llegamos al desenlace. Licónides, por razones que no quedan de todo claras en el texto tal como tenemos, falta la conclusión en el manuscrito y algunos fragmentos aquí y allá, cambia de opinión y decide revelar su crimen a Euclión y pedir a Fedria en matrimonio. No sabemos, yo creo que es que había oído algo de que ella esté a punto de dar a luz. Creo que, pero no está claro en el texto como lo tenemos. Sigue una escena hilarante en la que Licónides intenta disculparse por violar a la hija de Euclión, pero el avaro cree que en realidad está confesando que había robado la olla de oro. Permíteme citar un poco del diálogo para darles una idea del intercambio. Y tenemos dos actores aquí en el público que van a representar este conflicto. Hay que pasar. Tendremos algo de microfonista. Vale. Vale. ¿Quién habla ahí? Yo, un desgraciado. Yo sí que lo soy, un hombre perdido. Tan grandes son los males y las tristezas que me acosan. No te pongas así, ¿Cómo no voy a ponerme así, por favor? porque yo soy quien ha cometido la acción que te inquieta, lo confieso. ¿Pero qué es lo que dices? La pura verdad. Pero, joven, ¿qué motivos te he dado yo para que hicieras una cosa semejante, acarreándome la perdición mía y de mis hijos? Un dios me empujó, él fue quien me sedujo hacia ella. ¿Cómo? Confieso que he cometido una falta y que soy culpable. Por eso vengo a rogarte, que te dignes concederme tu perdón. ¿Pero cómo te has atrevido a hacer una cosa así, tocar lo que no era tuyo? ¿Qué quieres que le hagamos? Ya está hecho, y lo hecho, hecho está. Los dioses lo han querido, digo yo, porque de no ser así, seguro estoy que no hubiera sucedido. ¿Qué tenías tú que tocar lo que era mío sin mi consentimiento? Es que lo hice por culpa del vino y de la pasión. Descarado, ¿te atreves a venirme con esas explicaciones, sin vergüenza? Una cosa bien barata es el amor y el vino, si al borracho y al enamorado le es lícito hacer impunemente lo que le venga en gana. Pero yo vengo por mi voluntad a suplicarte que me perdones mi locura. No me hace a mi gracia la gente que viene con excusas, después de haber obrado mal. Tú sabías que no era tuya, no debías haberla tocado. Pues porque me he atrevido a tocarla, no pongo inconvenientes en que sea yo precisamente el que me quede con ella. ¿Tú te vas a quedar con ella siendo mía en contra de mi voluntad? Yo no la exijo en contra de tu voluntad, pero juzgo que me pertenece. Es más, tú mismo, Euclión, tendrás que reconocer, digo, que debe ser mía. Como no me devuelvas... ¿Qué es lo que te voy a devolver? Lo que es mío y me has quitado, maldición. Te voy a llevar al juez y te voy a hacer un proceso. ¿Que yo te quito lo tuyo? ¿De dónde? ¿O de qué se trata? Que Dios te bendiga tal y como es, ¿verdad que no lo sabes? Como no sea que tú me digas qué es lo que echas de menos, La olla de oro, digo, te reclamo que me has confesado tú mismo que me la has quitado. por Dios, ni lo he dicho, ni mucho menos lo he hecho. ¿Lo niegas? Una y mil veces, porque ni sé ni tengo la menor idea de qué oro ni de qué olla se trata. Dime entonces, bajo palabra de honor, ¿no me has robado tú el oro? Palabra de honor que no. Un momentito para explicar una pasada. Finalmente, aclarar esta confusión, Licónides llega a declarar la verdadera ofensa, explicando primero que es sobrino de Megadoro, que era decidido ante el asombro de Euclión renunciar al matrimonio con Fedria, cuando todo ha sido preparado para la boda, lo que, para colmo, provocó la pérdida de su olla de oro. Él, es decir, que Licónides, el joven que ha violado a la chica, continúa. Escucha ahora.
Nadie que ha cometido una falta tiene luego la vileza de no avergonzarse y no querer disculparse. Ahora, yo te conjuro, Euclión, a que si yo, por atolondramiento, os he faltado a ti o a tu hija, me perdones y me la des por legítima esposa. Yo confieso que he hecho violencia a tu hija durante la vigilia de Ceres, por culpa del vino y de la pasión juvenil. Ay de mí, qué fechoría oigo de ti. Hay que sosalles si te he hecho abuelo para las bodas de tu hija, porque ha dado a luz 9 meses después, echa la cuenta. Por eso ha presentado mi tío la renuncia al matrimonio en favor mío. Entra en casa, infórmate de si es así como digo. Estoy del todo perdido. Una desgracia llama a la otra. Voy dentro para enterarme de cuál es la verdad de todo esto. Gracias. Esa es la escena más famosa. Es una escena hilarante. Y como veremos en un momento, Molière la imitó felizmente en su lavaro. Pero veamos más de cerca algunas de las implicaciones de la confusión de Euclión. La hija de Euclión ha sido violada y su oro ha sido robado. Ambas eran posesiones que Euclión mantuvo fuera de circulación gracias a su obsesión. Había 2 derechos, o lo que en latín se llamaba jura, que se entendía que constituían la base de la ciudadanía en Roma. Se denominaban respectivamente el jus connubii y el jus commercii, el derecho a contraer matrimonio, connubium, y el derecho de ejercer el comercio. 2 derechos fundamentales. Se llamaban así. En términos antropológicos, podemos considerarlos como 2 formas de intercambio, en riqueza y en mujeres. Por supuesto, son tipos de intercambio muy diferentes, pero ambos contribuyen a la solidaridad de la comunidad en su conjunto. Sin tales relaciones, cada hogar sería una entidad en sí mismo, sin ataduras a los demás por comercio o matrimonio. La comunidad se dividiría en sus unidades constituyentes. Eso es lo importante. Hay 2 maneras de intercambio, de mantener la comunicación y formar una comunidad. En la concepción romana, estos 2 derechos estaban garantizados por la suprema virtud romana, es decir, la confianza u honradez, 2 caras de una misma moneda, que en latín llevaba el único nombre de fides. Recordemos que Euclión declaró su falta de fe en fides, su falta de fe en fe. La mismísima diosa de la buena fe, cuyo templo estaba situado dentro del pomerium, el límite sagrado de la ciudad de Roma. En cambio, confió su suerte a un dios del bosque, más allá del dominio romano. ¿Y qué pasó? Fue robado. Si rechazas la confianza y la honradez, que son la base de la vida cívica, entonces esto es justo lo que deberías esperar. Si rechazas la fe, entonces ¿qué le va a pasar? Lo mismo pasa con la violación de Fedria, la hija de Euclión. En lugar de contraer un matrimonio digno, está expuesta, como el oro de Euclión, no a la ley del intercambio y la confianza mutuos, sino a la ley de la violencia. La violación de la hija de Euclión es la contraparte del robo de su oro. En ambos casos, los derechos garantizados a los ciudadanos romanos son sustituidos por actos de agresión. El matrimonio por violación, el intercambio normal y posesión de dinero por robo. Recordemos ahora la escena en la que Euclión ordena a su esclava Estáfila que finja que no tiene fuego ni agua para prestar, por si alguien viniera a pedirlos. Es cierto que Euclión extiende su interdicción también a cuchillos, hachas y morteros y cántaros de cualquier clase, pero
El punto más sutil es que en Roma, aunque no en Grecia, el símbolo del destierro era aquae et ignis interdictio, precisamente la prohibición de prestar agua y fuego a la persona excluida de la comunidad. Era oficial. Si alguien era para exiliar, era la interdicción de darle ni fuego ni agua. Se llamaba interdictio aquae et ignis. Al negarse a participar en esta forma elemental de intercambio, Euclión en efecto ha distanciado a su sociedad de sí mismo, habiendo cancelado de esta manera también su relación con la sociedad civil. No tiene derecho a la justicia y así sufre violencia en los dos dominios que eran fundamentales para ser romano, el matrimonio y el comercio. Habiéndose retirado de la sociedad, el avaro sufre el destino del extranjero. Al mismo tiempo, el robo y la violación exponen la falta de autosuficiencia del avaro, del mismo modo que el misántropo de Menandro descubrió su necesidad de los demás cuando cayó a un pozo. Ahora está Euclión lista para reincorporarse a la sociedad y renovar los ritos de intercambio. Y así sucede. No solo por casar a su hija con Licónides, porque cuando el esclavo de Licónides le cuenta el robo a su amo, Licónides inmediatamente devuelve el oro a Euclión, tal como había legitimado a su hija comprometiéndose a casarse con ella. De un plumazo, la violación de Fedra y el saqueo de oro se resuelven. Más sabio por sus pérdidas, Euclión ahora usará el oro como dote, una transacción que une los dos derechos, el jus connubii, el matrimonio, y el jus commerciae, de intercambio de bienes. Y la entrega de la dote debe de haber sido el acto culminante de la olla, aunque esto por desgracia es especulativo, ya que, como decía, la conclusión del acto final no se ha conservado. El apego de Euclión a su oro es patológico, como la extrema misantropía de Cnemón. Pero el culto del dinero a expensas del intercambio cívico amenaza con disolver los lazos que unen a las comunidades tradicionales, dejando en su lugar la aspiración desnuda a la riqueza y el poder. La olla se compuso después de la gran guerra con Cartago, cuando la nueva aristocracia rica se entregaba a gastos ostentosos y trataba el matrimonio como un negocio. Existía el mismo peligro de conflicto de clases como vimos en el misántropo de Menandro, pero la Roma es aristocrática, no era la Atenas democrática. Y en lugar de destacar los matrimonios mixtos entre ricos y pobres, Plauto ofreció una alegoría de lo que sucede cuando un individuo se aísla del grupo y se niega a acatar la buena fe o fides, de la cual dependía la cohesión de la sociedad romana. Volvamos finalmente y brevemente, les juro, a la adaptación de Molière de la comedia de Plauto en el siglo XVII, para ver otra inflexión del tema de la alienación social. Las múltiples similitudes entre la olla de Plauto y el avaro de Molière son evidentes. En ambas obras, la figura central es un avaro que está obsesionado con la riqueza y se interpone en el camino del matrimonio de su hija, en la obra latina, o de su hija y su hijo en la adaptación francesa, en parte porque no está dispuesto a proporcionar una dote. La resolución en ambos casos depende del descalabro del protagonista antisocial que se logra mediante el robo de su tesoro escondido.
Por este medio también se elimina el obstáculo para el matrimonio de su descendencia. Las analogías con el misántropo Menandro también son claras. Los tres comparten el motivo de la humillación de una figura monomaníaca y la consiguiente reintegración de su hogar en la comunidad. Sin embargo, a pesar de las semejanzas generales, el avaro no solo difiere en detalles importantes de la obra de Plauto, sino que invierte sistemáticamente las premisas fundamentales de su argumento. Y ya estamos realmente acercándonos a la conclusión. La obra de Molière comienza con un diálogo entre la hija del avaro, Elise se llama, y su pretendiente Valère, quien se ha infiltrado en la casa de Harpagon, el avaro, como sirviente. Molière se basó para esta escena en I Suppositi, es una obra de Ariosto, producido por primera vez sobre 1528, por allí. Al igual que Ariosto, Molière retrata el vínculo romántico como mutuo. Eso es diferencia de Menandro y de Plauto. Es moderno. El amor es mutuo o recíproco. Aunque presenta a Elise, la chica, como modesta y vacilante en contraste con los afectos francos de la heroína italiana. La siguiente escena revela que el hermano de Elise, Cleante, también está enamorado de una pobre pero hermosa jovencita llamada Marianne, que vive cerca con su madre. Harpagon ocupa así dos roles como personaje bloqueador. Ya podemos entender cómo funciona. Impide a su hijo, como los típicos padres severos de la comedia antigua, y a su hija, como hacen Cnemón y Euclión. Así se puede analizar la trama. Un momentito. La tercera escena del avaro presenta al mismo Harpagon por primera vez. En un diálogo con el sirviente de su hijo, revela un miedo morboso a que le roben. La razón es que acaba de entrar él en posesión de una gran suma de dinero que aún no ha tenido la oportunidad de invertir o prestar. De ahí que haya recurrido al expediente de enterrarlo en su jardín solo por la noche hasta que pueda ponerlo a trabajar al día siguiente. Es lo que pasa. Entonces, solo por este breve intervalo, su riqueza es vulnerable al robo, porque si no está prestada. Es una circunstancia excepcional, no como el oro de Eucleón, escondido permanentemente en su chimenea. Harpagon es ahorrativo hasta la saciedad, es cierto, pero es con el propósito de acumular riquezas, no de enterrarlas. Por ejemplo, desaprueba el hábito de juego de su hijo, que es arriesgado y desperdicia sus ganancias en costosos pelucas y fajas en lugar de prestarlas, sus ganancias, a una tasa de interés rentable. El contraste entre las actitudes de Harpagon y Cleante, su hijo, hacia el dinero, se pone de manifiesto en una escena hilarante en la que Cleante, el hijo, desesperado por conseguir dinero en efectivo, obtiene un préstamo a una tasa exorbitante, solo para descubrir que el prestamista usurero es su propio padre. Harpagon se sorprende de que su hijo contraiga tal deuda, mientras que Cleante, el hijo, está horrorizado por la vergonzosa ocupación de su padre. Esta escena se deriva de una comedia francesa del siglo XVII, La Belle Plaisieuse de Boisrobert, y por supuesto no tiene ningún equivalente en La Olla de Plauto. Eucleón
nunca pone a su hora a trabajar. Su riqueza no gana nada, así que no compra nada. En una palabra, Euclión no es tanto un avaro como un acaparador. Es el reverso, digamos, la otra cara de la moneda, de Harpagon, cuya regla es mantener su dinero en constante circulación. Como hemos visto, es pura casualidad que él tenga una gran suma físicamente en su posesión, que Molière requirió solo para que fuera vulnerable al robo, humillando así al avaro. Más que un acaparador retentivo, Harpagon es un usurero. El dinero que no genera dinero se desperdicia, en su opinión. Si es parco en materia de cenas lujosas, carruajes y similares, es porque prefiere convertir todo lo menos lo esencial en la forma de valor más móvil, el dinero. Cuando Cleante y Elise intentan abordar con su padre el tema de sus respectivos amores, Harpagon se les adelanta al revelarles que tiene en mente arreglos matrimoniales propios para ellas. Como pareja de Elise, se ha decidido por un anciano viudo rico llamado Anselme, mientras que Cleante se va a comprometer con una viuda rica. Vemos el patrón, donde Euclión mantuvo a su hija soltera porque no quería separarse de su oro. Harpagon es todo lo contrario. Al igual que con su dinero, también con el matrimonio de sus hijos, él está dispuesto a ganar dinero y ponerlos en circulación. Exactamente el contrario del otro. Busca anular sus preferencias, pero no las mantiene fuera de circulación. Todo lo contrario. Sin embargo, eso es el tema. Entonces, la misma trama, el mismo complot sirve para dos funciones completamente opuestas. Y ahora, casi en 2 minutos, vamos a terminar. Sin embargo, para colmo, Harpagon también anuncia su propia intención de casarse. Y el objeto de su enamoramiento no es otro que Marianne, la amada de Cleante. Hay una escena muy divertida en la que Valère, cuyo amor por Elise aún es desconocido para Harpagon, es convocado para ofrecer su opinión sobre la idoneidad de un matrimonio con Anselme, el antiguo. Todas las objeciones de Valère a un matrimonio entre un anciano y una joven se encuentran con un solo argumento. Anselme está dispuesto a aceptar a la niña sans dot, sin dote. Anselme recuerda claramente a Megadoro en la obra de Plauto. Y por supuesto, él también romperá el matrimonio a favor de Valère, quien, por una de esas coincidencias propias de la comedia, resulta ser el hijo del mismo Anselme. Eso sí funciona. La pasión de Harpagon por la pobre Marianne, sin embargo, no está del todo coherente con su carácter. Harpagon antepone las ganancias a la pasión, y si actuara como es debido, buscaría para sí mismo, así como para sus hijos, una lucrativa pareja. La rivalidad entre un padre y un hijo por la misma mujer era un tipo de trama familiar de Plauto que Molière importó para un efecto cómico adicional. En el fondo, sin embargo, mientras que Euclión, en la olla de Plauto, buscaba sustraerse al mundo del intercambio recíproco, rompiendo la red comercial y conyugal por la que se constituía la identidad cívica, Harpagon intenta contraer matrimonios para sus hijos con el mismo motivo y entusiasmo que se ven en su afán de prestar su dinero. Lejos de aislarse a sí mismo y a su familia de la sociedad, él es el espíritu mismo de la interacción social, tanto conyugal como económica.
El problema con Harpagon no es la secesión, sino un compromiso excesivamente explotador con el mundo. En la obra de Molière, entonces, la necesidad no es reintegrar al avaro a la sociedad, sino domar su hiperactividad. Harpagon tiene que reconocer que el matrimonio tiene que ver tanto con el amor como con los ingresos, y que uno debe obtener un rendimiento justo de las inversiones en lugar de cobrar tasas de interés usurarias. Este es, en suma, un hombre de quien la sociedad debe ser protegida, no uno que necesite un comercio más cercano con sus semejantes. En el naciente mundo capitalista de la Francia del siglo XVII, el aspecto antisocial de la avaricia se presenta como una hipertrofia del imperativo de participar de manera rentable en los procesos de intercambio. En cambio, en la economía agraria de la ciudad-estado clásica, el peligro se manifiesta en una participación deficiente en las reciprocidades de la vida social. Y así llegamos al final de nuestra encuesta de 3 misántropos avaros o avaros misántropos. En la superficie, todas las tramas parecen iguales. Una caricatura de un anciano egoísta bloquea el matrimonio de su descendencia y es humillado y obligado a someterse a las normas sociales idealizadas de su mundo. Pero esas normas y los comportamientos que las amenazan son diferentes en cada caso. Y en cada caso, la historia se adapta a las nuevas condiciones. Cnémone resulta representar a los agricultores pobres que desconfían de los ricos ociosos. Y la solución es un matrimonio entre clases. A Eucleón se le plantea la amenaza de retirarse de la vida cívica y aprende el buen uso de la riqueza. Finalmente, Harpagon está excesivamente comprometido con la especulación y tiene que ser controlado y aprender a actuar de acuerdo con las normas éticas de su mundo protocapitalista, incluso si en la vida real, entonces y ahora, su tipo a menudo llega a la cima. Una trama, 3 temas diferentes. Esta es la historia de nuestros 3 avaros. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al profesor David Constant por esta interesantísima conferencia. Creo que todos salimos con ganas de volver a releer las 3 obras y para comprobar todos los detalles y la interpretación que nos ha proporcionado. Bueno, antes se me había olvidado un detalle importante en la presentación, y es que nuestro invitado es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, a propuesta del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo de hace 2 años. Entonces estamos realmente muy honrados. Él está muy vinculado a Salamanca por cuestiones familiares. Está aquí su mujer, que es de Salamanca, pura nieto, y aparte también muy académicamente con nuestro departamento, con quien están varios proyectos nuestros, y en fin, así que tenemos, aparte de la cuestión personal, también la académica, una relación muy fluida. Es el momento ahora de hacer comentarios, preguntas. Había bastante información. Pueden ser también preguntas sobre la comedia antigua en general, sobre Menandro, Plauto, Molière también, claro. Sí. Eso, como dije, era mi primero, uno de los artículos que intentaba publicar cuando era todavía relativamente joven y que tenía tanta dificultad a convencer
a los mayores de la profesión, que realmente es una manera de acercarse a la comedia, que es fructífera, que es un acercamiento efectivamente que ilumina muchas cosas, pero ha costado, ahora hoy en día no, es muy de moda. Y muchos han hecho cosas muchísimo mejores que yo. Un amigo me ha dicho una vez, un colega, que si uno es buen investigador, dentro de 10 años, alguien va a completamente, ¿cómo se llama? Subvertir, dar la vuelta a sus ideas. Y si es buen profesor, lo que lo hará son sus propios alumnos. Hay que enseñarles a ir más allá de lo que tú ya has sabido. Siempre vivo con mis alumnos, de más allá. Y muchos, a lo largo de los años, lo han hecho. Y es sano también que nuestra disciplina esté viva, esté en continuo replanteamiento y se ofrezcan nuevas visiones y demás para ir renovando, pero solo lo nuevo se puede hacer solo si ya se ha hecho antes algo, para revisar o matizar o darle otro matiz. Se me ocurría a mí una pregunta, es la relación que hay entre la segunda de las obras, la de la Aurularia, con Menandro, porque parece que Menandro no es en este caso la fuente, no se ha inspirado directamente. ¿Se sabe cuál es la fuente o si hubo varias? Porque a veces son varias. No, lo que pasa es que esas obras romanas, los de comedia y también de la tragedia, la mayor parte, se basaban en modelos griegos. Entonces, no toda la comedia, había unas tradiciones indígenas de los romanos, la farsa, por ejemplo, diferentes tipos, pero ese tipo de comedia sí. Y los protagonistas llevaban nombres griegos, eso sí. Y Plauto se refiere en un momento determinado al latín, su propia lengua, como una lengua bárbara, vista del punto de vista de los griegos. Entonces, dentro de la comedia se considera, pero todo se va. Entonces, es que en la escena, el escenario, siempre se sitúa en Grecia o una ciudad de Grecia. Y hay que recordar que Sicilia, la gran parte del sur de Italia, eran colonias de Grecia. Por ejemplo, Nápoles es Inea, Nueva, polis. Polis es una palabra griega para la ciudad. Y fundado por griegos. A partir de Roma, en el sur, eran muchos, y también en Francia, en otras partes. Así que los dicen, por ejemplo, que de Terencio tenemos solo 6 obras de comedia. Se murió muy joven. Era, por cierto, un esclavo del norte de África. Su cognomen, su apellido era Afer, el africano. Curiosamente, es muy interesante la historia. Pero dicen en su biografía, puede que no sea cierto, pero no se sabe, que se murió en un viaje, por nave, por supuesto, donde iba a Grecia para buscar más manuscritos más de la comedia griega, para tener más modelos para traducir. Entonces, había un montón de esas obras, un montón. Se puede, solo por los títulos, la mayor parte, casi todas perdidas, que no tenemos más, y sin embargo, debería ser como 10,000 o más. Era como la comedia en la televisión o las películas. Eran muchísimas. Entonces, muchos, por supuesto, tenían que tener una trama más o menos semejante a los demás. Pero la invención era en los detalles, en los matices. Eso era lo más importante. Y hay suficientes diferencias entre la trama del Menandro, de ese gruño, de la olla
aularia es en latín, la raíz de olla, que se supone que tuviera como modelo otra comedia más o menos semejante. De Menandro, posiblemente. Uno ha argumentado que era de otro cómico que se llamaba Alexis, y de Alexis sabemos que había escrito y publicado, y presumiblemente montado, casi 300 obras. Es un poco como Lope de Vega. No recuerdo cuántos eran, pero muchísimas. De Lope de Vega hay un montón. Puede ser como 500. Es imposible concebir cómo podía escribir tantos. Así con la comedia griega. Y entonces la fuente en este caso probablemente era otra. Es una historia interesante. Y hay, por ejemplo, libros que recompilan los fragmentos, que son detalles, momentos, una oración o otra cosa que se conserva citada en una obra posterior, por casualidad. Y se recompilan y se publican. Y yo era parte de un grupo de 5 personas que hemos traducido al inglés los fragmentos de la comedia griega, incluyendo a Aristófanes, la comedia antigua, la comedia nueva. Hay también hoy en día muchísimas traducciones buenísimas al español, pero muchísimas. Ahí en el público hay muchos que han hecho traducciones al español de las obras antiguas buenísimas. Sí, bueno. Ocurre en la calle, se ven las fachadas de los edificios y sucede en la calle, es decir, vemos la esfera pública, no se muestra el interior de las casas. Yo no recuerdo cómo es eso en Molière, cómo está la escena, si hay interiores o sucede. Sí, lo que has dicho es que en las casas has dicho. No se puede ver dentro de la casa, sí. Eso es cierto. En la comedia, como la tragedia griega, típica, todo pasaba en la calle, con las casas, las puertas, en la parte de atrás que formaba el escenario, bueno, efectivamente. Así que no se veía lo que pasaba dentro de la casa. Sí, las cosas, por supuesto, pasaban así, pero siempre había un mensajero que salía para informar al público, para contar, relatar los eventos que habían sucedido fuera del drama. Por ejemplo, si uno se mata, si hay un asesinato o una otra cosa muy violenta, ponía a hablar de una violación, siempre pasa fuera del escenario. No se presentaba delante de los ojos del público. Era efectivamente una prohibición en la tragedia y la comedia antigua. Es un tema curioso. En Molière sí hay escenas igualmente fuera y dentro de la casa. En la comedia del Renacimiento y después había claramente, y hasta que hoy en día en las comedias en la televisión, la gran mayoría tienen lugar en un espacio interno, dentro. Es muy raro que pasa algo fuera en la calle. Entre las comedias, bueno, los espectáculos en la televisión, la única en que la gente hace todo fuera en la calle, como en el drama antiguo, es, y ahora tienes que traducirme Sesame Street. La calle es... Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, para los niños. Todo fuera, todo en la calle, siempre. Pero es único. Y ese reproduce, por motivos que no entiendo perfectamente yo, la forma obligatoria del drama antiguo.
cierto. Es interesante, había un género que se llama la mima, en que sí se representaba, pero eso era más bien muy breves parodias de 2, 3 minutos o 4 minutos, que parece que sucedían la acción dentro de casa, pero en el drama público oficial no. Por eso había un truco. Y había como un carrito en que una persona que podía salir de casa, una persona, por ejemplo, medio muerta por otro motivo, y ahora hablar al público como si todavía estuviera en casa, pero las puertas no se abren a no que para que entre o que salga la gente, pero no para ver el interior. Era privada. Hay una pregunta allí. Buenas noches. En primer lugar, me ha parecido interesantísima su, correspondencia entre los 3 tipos de comedia que ha presentado y las respectivas sociedades. Gracias. Si pudiera hablar un poquito de algo que también ayuda mucho a la comprensión de la comedia nueva en Grecia y de la comedia plautina o de Menandro en Roma, sería el tema de los nombres parlantes, que definen perfectamente la práctica totalidad de los personajes de una comedia, también de una tragedia. Ahora hablamos de comedia. Sí, bueno, eso es cierto. Apargón, por ejemplo, la derivación es del verbo griego arpago, que es de agarrar, de coger para sí mismo. ¿Cómo se traduce mejor? Rapiñar. Rapiñar, algo así. Atrapar, sí, apargón. Y entonces Molière era él mismo muy consciente. Y eso es un nombre en griego. Ahora no tenía acceso a las comedias de Menandro, pero a esas épocas, a estas alturas, de griego sí sabía algo. Y Megadoro era un buen ejemplo. Y con frecuencia sí, pero no siempre. Por ejemplo, bueno, un motivo de eso es que había nombres que se usaban uno otra vez y otra vez. Por ejemplo, Sóstrato no era solo el nombre del joven enamorado en esa obra, sino que en otras obras también. Sóstrato, y nunca es un nombre de un anciano, es siempre el joven. Mientras, por ejemplo, Demeas es un nombre de un anciano. Y ese deriva de demos, como en democracia, el pueblo, que ya es un ciudadano representante de las costumbres y las normas del público. Socias es un nombre típico de un esclavo. Muchos nombres, Cyrus, o Ciro, Cyrus en latín, o en griego Cyros, es nombre de un esclavo. Significa que su origen era en Siria. Y era un esclavo conquistado en la guerra y que servía. Y típicamente los amos, naturalmente no era su nombre del esclavo en su país de nacimiento. No, era un nombre impuesto por el amo al esclavo, llamándole sencillamente como americano. No digo que me llama así mi mujer, pero aunque es ama de alma, pero eso era la tradición. Entonces, era más bien, pero Cremes era otro nombre, siempre solo usado para los ancianos, porque significaba como murmurar así,
de hablar en un tono crítico. Y sin embargo, había otros. Por ejemplo, una chica que se llama Antífela. Antífela significa que quiera en su turno, que quiera recíprocamente. Y eso era una comedia en que el nombre claramente significaba, era un non parlante, un nombre hablante, sprechende Name, como se dice en alemán. En nuestra profesión, si no pronuncias ninguna palabra en alemán, es que no cuentas para nada. Sí, bueno, sí. Bueno, los actores, hablan de los actores, sí. Bueno, en la tragedia y probablemente en la comedia había un límite en Ática de 3 actores y que llevaban solo las máscaras. Y no por COVID, sino que por el drama. Y todavía se discute si en Roma hubiera la tradición de llevar máscara, pero en Grecia sin lugar a duda. Y en Menandro todos los personajes, entonces eran muy, si va la palabra estilizados, sí, eso era una manera de característica. Entonces la comedia era un poco como la comedia del arte en Italia, que representaba escenas y tramas y personajes típicos, los personajes. Y se identificaba, tenemos una lista de las varias máscaras de que representaba en esta manera la prostituta, en otra manera la inocente, en otra manera el chico bueno, en otra manera el malo. Y tenemos modelos, pero una descripción muy detallada que hace un diccionario, un léxico, se llama un onomásticon, llamaba Pollux el autor, y lo tenemos con esa descripción de las diferentes máscaras y nombres para cada uno. Entonces, sí, en ese sentido, era un género muy estilizado. Estereotipado, sí, estereotipado, exactamente lo que quiero decir. Muy bien. Bueno, es un poquito tarde, así que ya tenemos que dejarlo. Así que agradecemos nuevamente a todos. Muchísimas gracias.